Buenas tardes, mi nombre es Daniel Brauer, soy profesor catedrático de Filosofía de la Historia en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, también de Argentina, y el tema de la clase de hoy va a estar dedicado a la filosofía de la historia de Hegel. He investigado temas ligados a la filosofía de Hegel, a su sistema, desde hace varios años, y además la cátedra que presido en Buenos Aires es de teoría de la historia, de modo que aquí hoy vamos a poder combinar ambas cosas. Comenzaría con una breve visión general para tratar de ubicar los principales temas y problemas de que vamos a tratar hoy. Hegel suele ser asociado a una teoría de la historia, seguramente sus lecciones sobre filosofía de la historia mundial sería textualmente, Weltgeschichte, constituye uno de sus temas más populares de alguna manera, teniendo en cuenta que se trata de una filosofía compleja, difícil, pero a pesar de esta identificación de su filosofía con una teoría de la historia, quizás el lugar de más fácil acceso a su sistema, Hegel nunca ha publicado un libro con el título Filosofía de la Historia. Lo que tenemos es una serie de lecciones, de apuntes de alumnos, basadas en las clases que ha dictado en diferentes semestres en la Universidad de Berlín. Y a su vez esos textos no coinciden totalmente, de modo tal que quien se dedica a su estudio debe comparar entre sí las distintas versiones taquigráficas de sus alumnos. Pero quisiera comenzar entonces tratando de situar el problema de la historia en el marco de su sistema enciclopédico, que como es sabido, Hegel es un filósofo sistemático, racionalista, y cada disciplina del saber ocupa un lugar importante en el marco de este sistema. Ese lugar es significativo. Y en el caso de la historia, ella aparece, curiosamente, hacia el final de su teoría del espíritu objetivo, o sea, de su filosofía del derecho, de su teoría de las instituciones sociales y políticas. Es interesante por varios motivos esta posición en el sistema. Entonces, hacia el final de la filosofía del derecho, pero también ese final conduce a otra parte del sistema, que como todos saben es un sistema circular, y a continuación de esa parte viene su teoría de llamado espíritu absoluto, o sea, su teoría del arte, de la religión y de la filosofía. Si reflexionamos acerca de ese lugar que ocupa la filosofía de la historia, podemos sacar algunas conclusiones simplemente por su situación, que son las siguientes. En primer lugar, a pesar de que Hegel es considerado el filósofo del Estado, y del Estado prusiano en particular, por algunas popularizaciones de su filosofía, malentendidos y la discusión en torno a eso, también es cierto que el Estado, tal como Hegel lo concibe en su filosofía, no es la culminación de la historia, no aparece hacia el final de la historia, sino al contrario, es la historia la que aparece al final del Estado, es decir, después de que ha tratado el Estado. Y eso significa que todo Estado es un Estado particular y que forma parte de un proceso histórico, o sea, es un Estado en transición de alguna manera, o sometido a lo que Kant llama el tribunal de la historia. Es decir, en otras palabras, la dimensión histórica es una dimensión más abarcadora, más amplia para Hegel, que la dimensión de las instituciones sociales y políticas, que por perfectas que fuesen, siempre están sometidas a la transición, no son eternas, sino que forman parte de un proceso que Hegel caracteriza como historia. Ya veremos en qué consiste este proceso tal como Hegel lo entiende. Entonces, por un lado, si miramos hacia atrás en el orden del sistema enciclopédico, la historia aparece hacia el final de la teoría del Estado, de las instituciones sociales. Si miramos hacia adelante, inaugura de alguna manera, o es una transición hacia lo que Hegel llama
como dije antes, el espíritu absoluto, o sea, la teoría del arte, la religión y la filosofía. Claro que estas denominaciones, hay algunas palabras que forman parte del vocabulario hegeliano que han pasado un poco al Museo de las Ideas, en el sentido que actualmente es muy difícil que encontremos en una librería un libro con el título Teoría del Espíritu o la noción de lo absoluto, porque vivimos una época en que la autoconciencia de la ciencia, tanto de la ciencia llamadas duras como de la filosofía misma, es una conciencia de su propia finitud, de su falibilidad, etc. Con todo, este término de lo absoluto lo podemos traducir a nuestro lenguaje contemporáneo como el lugar en el que el hombre busca sus respuestas últimas. ¿Y cuál es ese lugar? Bueno, precisamente el arte, la religión y la filosofía, aun cuando no logremos obtener esas respuestas, pero en todo caso para Hegel es allí donde vamos a buscarlas. De modo tal que la historia aparece subordinada, así como el Estado, las instituciones sociales y políticas están subordinadas al proceso de la historia, a su vez la historia aparece subordinada de alguna manera, y vamos a ver más en detalle de qué se trata, a esta teoría del espíritu absoluto. O sea, la historia no es un proceso ciego de sucesión de acontecimientos, de batallas, de formas de Estado, sino que tiene cierta racionalidad para Hegel, que este es un tema también muy polémico, pero en todo caso esa racionalidad no puede separarse de su teoría del espíritu absoluto de ciertas formas de conciencia. Lo que sucede en la historia para Hegel entonces tiene que ver con ciertas formas de conciencia y en particular de autoconciencia de la especie acerca del sentido último de sus propios actos. Entonces tenemos el lugar de la historia en el sistema entre la filosofía del derecho, y Hegel entiende por derecho también no solamente el ámbito jurídico, sino una teoría de las instituciones sociales, políticas, la familia, la sociedad y el Estado, es la célebre tríada, y esta teoría autorreflexiva de la conciencia que denomina espíritu absoluto, una forma de conciencia más avanzada con la que él identifica entonces la tarea, el taller particularmente de la filosofía, pero también la reflexión religiosa y aquello que se nos da a través de la obra de arte. Entonces, esto también nos hace reflexionar acerca de lo que algunos autores han considerado una triple visión de la historia en Hegel, en el sentido que tenemos, por un lado, la historia que podemos denominar la historia del mundo, la historia fáctica, aunque vamos a ver que no se trata tampoco de la historia meramente empírica, sino de ciertos aspectos del devenir histórico, de acuerdo a cierto criterio de selección. Digamos, entonces tenemos un proceso de evolución de los avatares de la humanidad, podríamos decir cuáles son las principales etapas en un plano, pero por otro lado también tenemos una historia del espíritu absoluto. No es que haya un proceso histórico y entonces está el arte, la filosofía, la religión al margen de la historia, sino que a su vez el arte tiene una historia, forma parte de la historia y tiene una historia propia. Y lo mismo sucede con la religión, y también la filosofía tiene una historia, y para Hegel, como ustedes saben, la historia de la filosofía no es una serie de anécdotas, sino que es constitutiva de la filosofía misma. Por eso algunos autores, como Lukács, por ejemplo, basándose incluso en una observación del Marx de los manuscritos, considera que en Hegel la historia comienza 3 veces, como historia de un proceso objetivo, como historia del arte, como historia de la religión, historia de la filosofía misma. Pero también hay podemos profundizar este análisis en el sentido que también en Hegel hay una visión de una evolución filológica y filogenética, y una evolución ontogenética de la humanidad, un paralelismo entonces entre las etapas que intelectualmente debe recorrer el individuo para apropiarse del sentido de la propia historia en la situación en la que se inscribe, que de alguna manera paraleliza la evolución de la humanidad en su conjunto. Tenemos que situar en líneas generales el concepto hegeliano de historia también en el marco de
la historia de la filosofía. O sea, Hegel no solamente es un teórico de la historia, sino que pertenece para nosotros a un capítulo del canon de la filosofía occidental que identificamos con el idealismo alemán, y entonces pensar que no podemos entender su teoría de la historia si no es presuponiendo la concepción de Kant y en parte también de Herder, pero sobre todo de Kant. O sea, sin la teoría kantiana de la historia no podría Hegel haber elaborado su concepción de la misma, y Herder también ha tenido influencia, y otros autores no tan conocidos como Lessing, etcétera, que no hace falta que profundicemos en este contexto. Y si tenemos en cuenta ese trasfondo histórico filosófico, resulta tentador de alguna manera presentar, de acuerdo al mismo modelo hegeliano, las ideas de Hegel sobre el decurso histórico como una síntesis de las ideas de Kant y de Herder, pero en realidad esto sería falso porque más bien, si bien Hegel ha tenido la influencia de Herder, pero también es un crítico, como lo es también de Kant, pero creo que la influencia de Kant es mucho mayor que la de Herder. En realidad, la teoría hegeliana de la historia conduce en otra dirección que la de Herder, y con la de Kant, a mi juicio, tiene más afinidades, de modo tal que no podríamos hablar entonces de una simbiosis de ambas ideas. Hay, para citar a un autor contemporáneo, un intérprete de Hegel que se llama Horstmann, él tiene un artículo muy interesante en el que habla de un secreto kantismo de la filosofía hegeliana de la historia. A pesar de que Hegel dice lo contrario, creo que podemos conocer algunos aspectos de la teoría también de Kant en Hegel mismo, a pesar de la oposición célebre que ustedes conocen de la teoría política, sobre todo frente al tema de la paz, la guerra, etcétera, que también ocupa un lugar importante en su concepción de la política, de su teoría política y de la historia. El tema historia es un tema recurrente en la obra de Hegel. Por un lado, en una primera aproximación hemos visto el lugar que ocupa en el sistema maduro, pero en realidad también en la evolución de su pensamiento desempeña un papel central, teniendo en cuenta los llamados escritos teológicos juveniles, por ejemplo, en los que Hegel se había ocupado también de aspectos históricos importantes, sobre todo de la historia del cristianismo, de su evolución, del cristianismo como fenómeno histórico, como una etapa decisiva de la historia humana, desde un punto de vista secular, podríamos decir, pero que trata de interpretar el impacto de las ideas religiosas en las transformaciones sociales que derivaron a partir de ellas. Eso por un lado, estos escritos fueron publicados a comienzos del siglo XX, no en vida de Hegel, por un discípulo de Dilthey que se llama Hermann Noll, a comienzos entonces del siglo XX, y dieron lugar también a un redescubrimiento, un descubrimiento en realidad del joven Hegel. Son textos que Marx no conocía, y ustedes van a encontrar también una crítica, una doble interpretación de estos aspectos, por un lado en Dilthey mismo y por otro lado en un autor como Georg Luhmann en su libro célebre El joven Hegel. Pero por otro lado, el tema de la historia aparece también, sin duda, en sus lecciones de Jena, cuando era profesor allí, pero en su gran obra de juventud, en la obra más importante podemos considerar de Hegel de 1807, la Fenomenología del Espíritu, una obra que sigue inspirando no solamente interpretaciones de la filosofía de Hegel, sino también aspectos de la filosofía contemporánea, porque en ella encontramos, por ejemplo, la célebre dialéctica del amo y el esclavo, de la que vamos a hablar un poco más adelante. En esta obra también la historia desempeña un papel central, y hay una evolución entonces allí también, no solo del individuo, en sus formas de conciencia, en sus modos de pensar, sino también una evolución de la humanidad que tiene cierta lógica. Lógica la ponemos aquí entre comillas, porque vamos a ver que lo que Hegel llama, o podemos asociar este término a su ciencia de la lógica, de la que podemos decir en una primera aproximación que no tiene nada que ver ni con la ciencia ni con la lógica tal como la entendemos actualmente.
pero podemos asociar a esto cierta racionalidad, una serie de etapas que se suceden unas a otras y que implican cierta jerarquía, por las cuales las más avanzadas serían formas, de algún modo, que implican cognitivamente la comprensión de las anteriores, que implican formas superiores de conocimiento, para que haya una jerarquía, una escala de formas del conocimiento que él trata en su fenomenología, y estas formas, la palabra es gestalten, que suele ser traducida como figuras, son figuras de la conciencia, pero a lo largo de la fenomenología se convierten también en figuras colectivas, en formas de pensamiento de época, en mentalidades de una época, y cómo se van transformando estas mentalidades. Es importante tener en cuenta, para pensar la filosofía de la historia de Hegel, la fenomenología del espíritu por varios motivos. Por un lado, encontramos en esa obra un tratamiento también de la historia como tal. Pero por otro lado, y esto me parece más importante, el mecanismo de la fenomenología, que consiste en una evolución de formas de la conciencia humana, es también el mecanismo, como vamos a ver, mediante el cual Hegel entiende el sentido de la historia como tal. De modo que el esquema de la fenomenología del espíritu es aplicado por Hegel también a su visión, en sus lecciones de filosofía de la historia. Es decir, la historia es entendida entonces como un progresivo proceso evolutivo cognitivo, en el cual, ¿qué es lo más importante que sucede? No las formas de producción materiales, no la evolución de la técnica, lo más importante es la evolución de la conciencia humana, es decir, el modo en que el hombre se interpreta a sí mismo a través de lo que él llama el proceso de la experiencia, y aquí nos enfrentamos a un término idiosincrático, o sea, un término que forma parte de la terminología hegeliana, que es la noción de experiencia. Experiencia en el sentido que no es la experiencia que hace alguien en su laboratorio, no es la empiría, no es la experiencia sensible de la filosofía empirista, ni tampoco el experimento, sino que podríamos hablar en parte también de experiencias de vida. Es un concepto que ha tenido también una evolución a partir de la filosofía hegeliana en autores posteriores como Dilthey, etc. Lo interesante para nuestro tema es que en estos procesos, que son procesos cognitivos, pero no del filósofo que reflexiona frente a su escritorio y que piensa que se está pensando, que piensa, sino que son es una conciencia en parte práctica y en parte teórica que reflexiona prospectiva y retrospectivamente en situaciones vitales, que pueden ser desde la lucha por sobrevivir, como aparece en la célebre lucha por el reconocimiento en una primera aproximación, como toda una serie de situaciones vitales, como aventuras, podríamos decir, como formas muy ligadas también a la visión de la narrativa de la época, a la novela de la época, una aventura del espíritu, podríamos decir entonces, que implica también un proceso de aprendizaje y de autosuperación, pero a través del contraste con las propias experiencias y del error, de el aprender a través del fracaso de ciertas teorías de cómo está constituida la realidad. La paradoja es que si no se hubiera producido este fracaso, no hubiéramos llegado jamás a darnos cuenta o a elaborar una teoría alternativa para ver el mundo de otra manera. En todo caso, la fenomenología es el antecedente más importante de la filosofía del filósofo posterior de la época ya de Heidelberg y de Berlín, del sistema enciclopédico, y su concepción de la historia, que en esa obra posterior no está desarrollada salvo en forma de lecciones universitarias, se basa, a mi juicio, en este mecanismo de la fenomenología, por lo cual, repito, o vuelvo a lo que intenté expresar anteriormente, el protagonista central de la historia humana para Hegel es la conciencia como tal, es decir, la evolución de las formas de pensamiento humanas. Es una tesis, por cierto, polémica,
y tenemos que ver hasta qué punto, cómo la entendemos, de qué manera entendemos esta forma de conciencia, porque también la palabra conciencia está utilizada por Hegel en un sentido particular, no de la misma manera que Kant, para la cual, si bien Kant habla de la conciencia, no es un término técnico, como sí puede serlo a percepción trascendental, categoría, idea, no es un término técnico en Kant la palabra conciencia, sí más en Fichte, seguramente conciencia, autoconciencia, en Hegel claramente lo es. O sea que entender la noción de conciencia en Hegel implica también entender su teoría de la conciencia, que es un término entendido de otra manera entonces que el mero cogito cartesiano o concebido de una forma diferente a la de la percepción externa. Tenemos aquí dos aspectos que tienen que ver con una duplicidad que se da permanentemente, la duplicidad entre la conciencia de nosotros mismos y la conciencia de algo externo, y esta duplicidad forma parte del juego dialéctico permanente de la fenomenología, pero también aparece en su visión de la evolución humana a través de formas sociales diferentes y también de teorías del arte, de su forma de entender la religión, etcétera, etcétera. Para seguir con el programa que he esbozado aquí, no puedo dejar de referirme, tengamos en cuenta que no podemos actualmente, desde nuestra perspectiva, disociar la concepción hegeliana de la historia de cierta conciencia crítica frente a ella. ¿Cuáles son las principales críticas que se le han hecho? Voy a mencionar algunas, aunque no todos los autores, pero en líneas generales podríamos decir que el destino, el alcance y límites de la concepción hegeliana de la historia van unidos sin duda a la tradición de la Ilustración. Y eso pasa también con Kant. La palabra clave es aquí sin duda la noción de progreso. Si bien Hegel tiene una concepción diferente a la de Condorcet, o es un crítico del progreso entendido en forma meramente cuantitativa como una acumulación de saber, también es cierto que es una noción clave de su propia filosofía. Y por cierto, vivimos en una época muy escéptica frente a esta concepción de una evolución humana, somos escépticos también frente a otros conceptos claves de la filosofía hegeliana, como el mismo Estado, un concepto central de su teoría de la historia, de las instituciones. Entonces, esto para nosotros es un poco extraño, lo vemos con cierta ironía, con la distancia irónica que nos separa de Hegel mismo. Y también hay aquí algunos conceptos clave de los que todos hemos escuchado hablar, como la astucia de la razón, por ejemplo, o como cierta lógica que podría conducir, interpretada unilateralmente, como pienso que es el caso, a una visión por la cual todo aparece justificado. Es decir, habría en Hegel algo así como una, creo que hay muchos textos que se prestan, por cierto, a esto, una teodicea, y entonces todo lo negativo, lo destructivo, aparece de alguna manera justificado porque conduciría dialécticamente a una posición superior o más avanzada. No creo que esta sea la concepción en el fondo hegeliana, pero sin duda, repito, hay textos que parecen conducir a eso, y eso es muy difícil de aceptar para el pensamiento contemporáneo, teniendo en cuenta las experiencias trágicas, sobre todo del siglo XX, etcétera. Entonces parece que podemos justificar el mal de algún modo, porque creo que es un tema, este tema de la teodicea lo ha heredado también el marxismo, de acuerdo, y ciertas visiones vulgares del mismo, particularmente de acuerdo a las cuales el mal que tenemos que sufrir hoy de alguna manera conducirán más adelante por una extraña dialéctica a un futuro promisorio, etcétera, etcétera. De modo tal que no podemos dejar de asociar la visión de la historia hegeliana desde el horizonte contemporáneo con una visión crítica de algunos de sus temas y problemas. Y de todas maneras quisiera hacia el final de la clase intentar una rehabilitación de algunos aspectos, no por cierto de todos. Algunos creo que están bien ubicados en el Museo de las Ideas, otros pueden ser hoy vistos desde otra
perspectiva. Entonces, por un lado, la fenomenología es un antecedente muy importante para entender sus lecciones. Como ustedes saben, sobre todo la recepción de Hegel ha estado muy marcada por la gran interpretación que llevó a cabo Alexander Kojev, el capítulo que él ha contribuido a ser tan célebre de la dialéctica de la autonomía y dependencia de la autoconciencia, y para este autor ese es el capítulo clave de toda la fenomenología, algo de que a mi juicio seguramente Hegel estaría muy asombrado de esta concepción. Pero bueno, ahí encontramos también temas que han sido rehabilitados en la filosofía contemporánea, como la célebre teoría del reconocimiento que en los últimos años ha desarrollado Axel Honneth, no por cierto inspirado en el texto de la fenomenología, pero sí en el papel que desempeña la noción de reconocimiento en la filosofía del derecho y en textos de la época de Jena. En la misma fenomenología, este es un texto curioso que ha dado lugar a interpretaciones complejas y a mi juicio en muchos casos unilaterales. No sé exactamente si voy a poder desarrollar los temas que he enunciado, pues son unos cuantos. Quizás voy a volver a la tesis de Kojev más adelante, pero me parece que un buen hilo conductor para tratar la concepción de la historia en Hegel es tomar algunos de sus conceptos claves, que es precisamente la noción, mencioné anteriormente, de progreso en la conciencia de la libertad, su noción de libertad y principalmente su noción de historia mundial o historia mundial como tal. Porque también es cierto, esta partida desde una posición irónica, de la distancia irónica, creo que se justifica porque a diferencia de otras obras, como la filosofía del derecho, que está considerada consensualmente como la obra más importante, la teoría política de la modernidad tardía, así como el Leviatán de Hobbes lo era quizás para el comienzo de la modernidad, incluso la fenomenología del espíritu de la que hablé hace un rato ha inspirado una serie de teorías. Hablamos recién, por ejemplo, de la concepción en parte del reconocimiento, pero también contiene una teoría epistemológica muy peculiar, hay muchos aspectos que pueden ser rescatados, y en los últimos años la ciencia de la lógica ha sido rehabilitada, curiosamente, incluso redescubierta por la filosofía anglosajona como un interesante, pero la filosofía de la historia justamente ha sido vista como un texto que forma parte de la historia de la filosofía, pero cuya vigencia difícilmente puede ser hoy reivindicada. Sin embargo, quiero señalar hacia el final de la clase algunos aspectos por los cuales puede ser vista hoy como teniendo cierta vigencia. Entonces, creo que podemos hablar aquí de tres aspectos ligados a la noción de historia mundial tal como Hegel la entiende desde esta distancia histórica. El primer aspecto al que quiero referirme es una de las tesis centrales de este texto, conocida por todos, es la presunta tesis acerca del final de la historia. Hegel habría sostenido que con su propia época, el final de la Revolución Francesa, los avatares históricos habrían llegado a una etapa definitiva. Esta tesis, que a primera vista suena un poco curiosa, por otro lado, ha sido popularizada por, repito, la obra de Kojev y en los últimos años por primero el artículo y luego el libro de Francis Fukuyama sobre el final de la historia. Así que quiero referirme ahora a ese texto y luego, a esa tesis atribuida a Hegel, y después podemos hablar también del final de la historia en otros sentidos. Final de la historia en dos sentidos diferentes. Por un lado, entonces este sería el final de la historia en el sentido de que la historia habría llegado a una etapa definitiva. Primera tesis que vamos a revisar en contraste con el texto. La segunda tesis es el final de la historia, pero en un sentido diferente, ligado al hecho de que hoy no podemos pensar más
la historia, el tiempo histórico, como en la época de Hegel, como una historia con mayúsculas, sobre todo a partir de la evolución de la historia conceptual, de la obra de Koselleck. Sabemos hoy que la historia con mayúscula, la historia como una serie de acontecimientos unilineales, homogéneos, continuos, que abarcan toda la humanidad, es una construcción de la época de la Ilustración. Antes de 1750, más o menos, no existía la historia, sino que existían las historias en plural. Aquello que se cuenta de algo, la palabra historia estaba asociada a la narratividad y no tanto a un proceso sustantivo. Aquí se produce un cambio semántico muy importante ligado a la época de la Ilustración y también a la idea de progreso, que en realidad aparecía fundamentalmente bajo el nombre de perfectibilidad, más que bajo el título progreso. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en la célebre enciclopedia no hay ningún artículo cuyo título sea progreso, a pesar de que se suele asociar la Ilustración francesa con una teoría de progreso por razones justificadas, por cierto, pero no la palabra perfectibilidad, a pesar de que muchos de estos teóricos eran muy escépticos y no aceptaban, por ejemplo, Diderot, una noción de progreso que es la que surge muchos años después en autores como Spencer, etcétera, donde aparece incluso, vamos a ver algo de esto, esta ideología del progreso, pero no todavía en esa época. Entonces, si pasamos revista a conceptos tales básicos que constituyen el inventario de sus categorías, como, por ejemplo, progreso, racionalidad, Estado, historia mundial, libertad, conciencia y autoconciencia, ahí vemos que muchos de estos términos han sufrido una profunda revisión en la filosofía contemporánea a lo largo de los años que nos separan de Hegel. Otros han modificado profundamente su significado, paulatinamente, y otros simplemente han desaparecido del vocabulario actual. Pero ya mencionar esta serie de términos significa situar al pensamiento hegeliano de la historia en torno a la modernidad tardía y en particular a la Ilustración, del mismo modo que sucede con las tesis de Kant acerca precisamente de la Ilustración. Kant y Hegel se encuentran hacia el final de este proceso histórico, reflexionando acerca de sus resultados, pero ya su propia concepción histórica conduce en una dirección diferente a la de la Ilustración. Al mismo tiempo resumen ideas de la Ilustración, pero su propio pensamiento ya conduce en otra dirección. Y a partir de allí, si pensamos en la época posterior a Hegel, surge la crítica, entonces, precisamente sobre el alcance y límites de la racionalidad, sobre su condicionamiento social, su enraizamiento instintivo, las condiciones contingentes de su emergencia. Precisamente una de las ediciones alemanas de los textos de las lecciones de filosofía de la historia universal, mundial en realidad, se llama precisamente La razón en la historia, y creo que la traducción francesa también, e incluso la española, tiene ese título. Entonces, hablar hoy de la razón en la historia no es algo que podemos dar por supuesto. Y precisamente en la época posterior a Hegel aparece en general esta conciencia acerca de los límites de la razón, este proceso de descomposición del espíritu absoluto, y hago alusión aquí al libro de Karl Löwit, que se llama precisamente De Hegel a Nietzsche, que a mi juicio sigue siendo la mejor historia filosófica de ese periodo, que tiene como hilo conductor, podríamos decir, precisamente la revisión de la racionalidad tal como era entendida en la época. Podemos pensar en estos maestros de la sospecha, tal como los llama Paul Ricoeur, Marx, Nietzsche y Freud, los más conocidos de una larga serie de pensadores de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, que han mostrado por buenas razones que la creencia en la racionalidad puede ser un acto irracional. Y a esto hay que agregar la crítica historicista a las filosofías especulativas de la historia, que ya comienza en la época de Hegel mismo y que han desempeñado un papel importante
también en la instauración de la filosofía como disciplina académica, una disciplina que establece su canon, en parte también tomando distancia frente a las teorías filosóficas sobre la historia, porque se entiende a sí misma como un saber empírico, como un saber riguroso que pretende objetividad, verdad basada en los archivos, los hechos, etc. Esa es la época en que la historia se instala definitivamente en las universidades como una disciplina, entre otras, y bajo la bandera, de alguna manera, o el auspicio de las teorías historicistas, si pensamos en Ranke, por ejemplo, a pesar de que también es cierto que en realidad la crítica histórica surge como resultado de las teorías ilustradas. Es un tema que ha sido revisado en los últimos años. Entonces, el camino que propongo recorrer en el resto de la exposición, de la clase de hoy, es el siguiente. Por un lado, aclarar algunos puntos controversiales, empezando por esta tesis acerca del final de la historia, la tesis provocativa. Esta idea, y con esto adelanto mi posición, esta idea no solo no se encuentra, a mi juicio, en Hegel, sino que es contraria al sentido de su filosofía. Y en segundo lugar, me voy a referir al final de la historia en un sentido diferente. El final de la historia, tomando ahora no tanto el comentario de Kojev, sino un comentario más reciente de Paul Ricoeur en su monumental obra Tiempo y Narración, en el cual encontramos un capítulo crítico sobre Hegel, al que me voy a referir, en el que el autor pasa revista a una serie de razones por las cuales hoy ya no podríamos aceptar premisas centrales de la concepción hegeliana de la historia. Y por último, quisiera referirme a una tercera forma de superación, entre comillas, de la historia. O sea, por un lado tenemos el final de la historia, por otro lado, el fin de la historia sustantiva, tal como la concibe la filosofía analítica o la teoría especulativa de la historia, en el sentido que la historia de la que se ocupan los historiadores tendría un objeto perfectamente delimitado, que sería algo así como la historia de la humanidad, la historia de una serie de etapas que recorrería la humanidad entera. Esta concepción de la historia ha sido deconstruida en los últimos años, ha sido un producto del pensamiento ilustrado, etc., y no es algo que podemos dar en principio por supuesto. Y en relación al comentario de Ricoeur quisiera hacer algunas observaciones. Y hacia el final también quisiera referirme a una tesis más radical aún, por la cual podemos hablar de la historia después del fin de la historia. Y con esto me estoy refiriendo a un artículo reciente de la filósofa Joan Scott, también conocida por sus estudios de género, que tiene un título muy significativo para nuestro tema, se llama Después de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Después de la historia, porque la historia ha perdido su objeto tradicional, que es el Estado, la serie de guerras, acontecimientos bélicos. Ningún historiador actualmente tiene claro de qué se ocupa la historia frente a las ciencias sociales, cuál es su objeto específico, por qué la historia del arte sería menos historia que la historia del Estado, de un determinado Estado político, etcétera, etcétera. Entonces, la historia como tal ha sido deconstruida, por un lado como historia sustantiva, pero también aparentemente como disciplina científica, en la medida en que en las discusiones contemporáneas en torno al llamado narrativismo, podemos tomar las tesis extremas de autores como Hayden White y Frank Ankersmit, la tesis que podemos asociar al postmodernismo y al narrativismo radical. Podríamos decir que para estos autores el género historia puede identificarse con la literatura. No hay algo así como una historia de la que se ocupan los historiadores que pretende mostrarnos los hechos tal como han sido, según la célebre frase de Ranke, y lograr objetividad, imparcialidad, etc. Para estos autores esto es en principio imposible. Sería un punto de vista del ojo de Dios, siempre hay una toma de partido, una selección y sobre todo una construcción narrativa, por lo cual, si pensamos en un autor como White, no hay algo así, para citar la célebre y
mal afamada también frase de Derrida, no hay algo así como un fuera del lenguaje. Hay un efecto de realidad para estos autores y la configuración narrativa que lleva a cabo el historiador no es algo neutral, algo que se añade a su investigación empírica, sino que nos da una imagen del pasado que está puramente construida y que no tiene nada que ver, o de la cual no hay ninguna base empírica, sino que forma parte de este entramado de acuerdo a tropos literarios, a formas literarias y retóricas del discurso que producen un efecto de realidad. Entonces aquí tenemos distintas formas de entender el final de la historia. El final de la historia como un acontecimiento final, escatología, podríamos hablar de aquí, un advenimiento último de la historia humana. No es que el tiempo no pase después de esto, no siga transcurriendo, sino que no habría acontecimientos significativos que conduzcan en otra dirección cualitativamente diferente, o algo, no habría nuevas épocas. Esa es la idea de esta tesis del final de la historia. Pero también tenemos la segunda tesis que sostiene no hay algo así como una historia de la que los historiadores presuponían como una historia universal e historia mundial, una historia de la humanidad que podemos presuponer sin más y que muchas veces elaborada de acuerdo a un modelo para algunos eurocentrista o centrado en el mundo occidental y cristiano, etc. Y por último, esta visión del final de la historia en el sentido de la deconstrucción de la disciplina de la que se ocupan en el taller del historiador. O sea, esta triple visión del final de la historia nos permite medir la distancia también que nos separa de Hegel y hasta qué punto podemos o no rehabilitar algunos aspectos. Quiero adelantar, para entrar ahora a cada uno de ellos, dos aspectos que tienen que ver con una posible rehabilitación. Por un lado, la noción de globalización, que parece de algún modo acercarnos, o que podemos contrastar con la concepción que Hegel tenía de el espíritu del mundo, podríamos decir, porque también es cierto que si bien hay desarrollos históricos paralelos en distintos pueblos, algunos inconmensurables, y también el tiempo histórico, tal como lo entendía Hegel, hoy lo podemos entender en forma estratificada, etc., también es cierto que el tiempo humano se hace cada vez más interdependiente, en el sentido que acontecimientos que suceden a miles de kilómetros de donde estamos ubicados nos pueden afectar en forma directa, el espacio ha cambiado a través de las comunicaciones, internet, etc. El mundo está mucho más interconectado que nunca y es difícil encontrar algún lugar del planeta que no tenga algún cartel de Coca-Cola o algún teléfono celular. De modo tal que la globalización también es un concepto que parece tener que ver con una unificación de la historia, una universalización donde ya no hay algo local que pueda separarse de lo global, por eso se habla de lo glocal incluso. Vayamos entonces a la primera tesis, la filosofía de la historia de Hegel, en esta visión voy a saltear algunas partes de esto, una visión de la historia universal en el sentido del final del proceso histórico, que ha sido una de las concepciones más discutidas y cuestionadas. Me voy a focalizar en esto desde una doble perspectiva. En primer lugar, en un sentido, como dije antes, negativo. Yo creo que se trata de una confusión, que no solo no hay una base textual explícita en que pueda apoyarse esta tesis, ni tampoco una base textual compatible con el modo en que Hegel entiende el proceso histórico. Creo que hay cierto consenso entre la mayoría de los intérpretes, de los estudiosos de Hegel, que nunca se han tomado en serio esta interpretación, lo cual, como veremos, no significa que una serie de ambigüedades contenida en varios pasajes no hayan contribuido a este malentendido. Él, por cierto, ha diagnosticado el fin del arte, por razones que no voy a elucidar aquí en este contexto, pero no el fin de la historia. En segundo lugar, me referiré en este sentido diferente que
que ya adelanté, al advenimiento definitivo de una forma de organizar la vida social y política, como una clausura del proceso histórico, una forma de entender mundial como la historia mundial como un proceso unilineal, que abarcaría los avatares de la humanidad entera y que recorrería una serie de etapas necesarias, que también es un tema importante, que conducen a formas superiores de sociedad. Trata de evaluar hasta qué punto, cuál es el alcance y límites de una concepción de la historia en el escenario de lo que Lyotard llama el fin de los grandes metarrelatos y del escepticismo generalizado acerca de, por un lado, la racionalidad de los procesos históricos. Tendemos hoy claramente a pensar más en el azar, en la contingencia, y por otro lado, acerca del papel del Estado como institución en la que residiría la garantía de los derechos individuales, etc., y por lo tanto de la libertad de sus ciudadanos, que subyace a la teoría histórico-política de Hegel. La tesis atribuida a Hegel acerca del final de la historia proviene, como mencioné antes, de la conocida interpretación de Alexandre Kojève de la fenomenología. Tengamos en cuenta la enorme influencia que ha tenido esta interpretación, no solo en el ámbito francés. Muchos célebres filósofos han asistido a estas clases, Sartre, Merleau-Ponty, Lacan, etc. Es un texto muy leído y que ha guiado la interpretación francesa y en muchos países de la fenomenología. Son tesis brillantes de este filósofo de origen ruso que se instaló en París, un personaje que en este momento también está de alguna manera de moda. Han aparecido 2 o 3 biografías de Kojève, que luego se dedicó a ser funcionario del Estado francés, etc. Y esta tesis ha sido popularizada por el conocido artículo, como todos sabemos, reformulado en el libro de Francis Fukuyama. En Kojève, el final de la historia es hecho coincidir, en forma muy vaga, por cierto, con la época post-napoleónica, como el advenimiento definitivo de una sociedad frente a la cual no se presentarían ya proyectos políticos alternativos, y el hombre se dedicaría a la realización de sus deseos privados en un mundo esencialmente despolitizado. Bueno, el escenario político contemporáneo hace plausible este tipo de tesis, que por otro lado se caracterizan también, a mi juicio, por su enorme vaguedad. ¿Por qué? Porque la forma en que es descrita esta época final parece abarcar tanto el capitalismo democrático de cuño estadounidense como el socialismo soviético. Y en la etapa final del pensamiento de Kojève parece identificarse con el dandismo japonés. Realmente no deja de sorprender la gran repercusión que ha tenido esta tesis, repito, cuyo carácter predictivo es inversamente proporcional a su vaguedad, porque aquí entra todo y entonces esta tesis se cumple. Pero lo que en el autor se presentaba aún como un diagnóstico de la época en el que no estaba ausente cierta resignación, es presentado por Fukuyama como el establecimiento definitivo y triunfal del liberalismo democrático con base capitalista. No se trata en este contexto de discutir las tesis de Kojève o de Fukuyama, que se habían hecho plausibles también por el contexto histórico en el que fueron formuladas, sobre todo en el caso de Fukuyama, la caída del marxismo soviético, la ausencia de un paradigma alternativo, sino simplemente demostrar que su anclaje en la filosofía de la historia de Hegel es muy endeble. Es posible que Kojève se haya inspirado en el capítulo final de la fenomenología del espíritu, en el que se habla de una enigmática eliminación del tiempo, Tilgung der Zeit, y que ha dado lugar a interpretaciones divergentes. No es este el lugar para ofrecer una visión de este parágrafo, porque nos desviaría del tema de este trabajo, pero en todo caso
creo que puede afirmarse que ese texto no tiene nada que ver con un presunto final de la historia, sino con un pasaje del orden cronológico del acontecer al orden lógico del concepto. A esto se debe añadir, curiosamente, que Hegel al comienzo de la fenomenología caracteriza a su época como la del comienzo de un periodo de transformaciones decisivas y no como el final. Y es natural que el orden de la exposición de las lecciones de filosofía de la historia sea cronológico y que la última de ellas esté dedicada a la época contemporánea, es decir, a la época de Hegel, al estado actual de esa época. El periodo que Hegel trata en ella tiene por título general la Ilustración y la Revolución. Y allí se encuentra la célebre frase que quiero citar, que dice lo siguiente: con este principio formalmente absoluto, arribamos al último estadio de la historia, a nuestro mundo, a nuestros días. Este es un subrayado de la edición de los apuntes, o sea, el énfasis está puesto al último estadio de la historia, es decir, a nuestro mundo, a nuestros días. En una primera aproximación resulta claro que Hegel está refiriéndose aquí simplemente a los acontecimientos significativos recientes y no a una etapa de consumación final de los tiempos. Además, esta oración se encuentra al principio del capítulo y no en su conclusión, es decir, cuando Hegel comienza su exposición y a la vez evaluación de la Revolución Francesa y sus consecuencias. La cita está tomada de la edición de las lecciones de Carl Hegel y es equivalente a la edición de Georg Lason, pero resulta interesante que en la versión de la primera edición de las lecciones, que es el texto que leyó, por ejemplo, Marx, no dice el último estadio de la historia, sino el último estadio, podríamos traducir, del historiar mundial, algo así. Quizás el editor Eduard Kant quiso evitar con esto un malentendido que ya en esa época pudo haber previsto. Pero Hegel utiliza aquí un término que aparece por única vez en su obra en forma sustantivada, si tenemos en cuenta que el autor distingue entre el proceso objetivo, o sea, la Weltgeschichte, de la Welthistorie, podríamos decir, de la narración histórica, o sea, de la historiografía. Podría entonces traducirse esto como el final de la narración histórico-mundial, si no se atiene al uso que hace Hegel de la palabra alemana en este sentido. A esto se tiene que agregar que Hegel caracteriza este estadio como formalmente absoluto. Y en esta expresión puede reconocerse que se trata para él de algo inconcluso, ya que el principio debe adquirir aún una forma más plena. Pero tampoco cabe inferir de esto que se trataría del principio último y definitivo, del que solo faltaría su realización concreta. Creo que la idea de un final de los tiempos es ajena a la concepción hegeliana de la historia, es una visión escatológica, y si puede hablarse de una época en que irrumpe para él el principio decisivo de su dinámica, esta tiene lugar, curiosamente para Hegel, con el cristianismo, en el seno del cual y a través de una serie de vicisitudes dialécticas habría surgido la idea de la libertad que caracterizaría la historia moderna. Hay muchos textos en los que Hegel sostiene esto. Lo que en la versión de Carl Hegel es caracterizado como un principio formal, en la de Gans aparece explícitamente como el principio de la libertad. Aquí podríamos pensar entonces también que la palabra principio no solamente como fundamento, sino como comienzo. Si bien la palabra alemana aquí significa fundamento. Lo que se presenta aquí no es el final, sino en todo caso el principio de la historia contemporánea, en la medida en que es una época de la Ilustración, en que por primera vez aparece, y aquí nos enfrentamos a una palabra muy significativa, que aparece a veces escondida de alguna manera en la palabra Weltgeschichte, historia mundial, que es el concepto de mundanidad, Weltlichkeit, como el ámbito propio en que el hombre entiende el sentido de sus acciones e instituciones como reino espiritual en la existencia,
das geistige Reich im Dasein, en el que la historia se presenta definitivamente como resultado de su propia voluntad libre, es decir, en la que el hombre es consciente de ser el actor de sus propios actos, el principal protagonista, y no de la fuerza del destino o de la intervención externa de la providencia, tal como lo consigna en la oración siguiente, en la que supuestamente anunciaría el final de la historia. Es precisamente recién en esta secularidad mediada por el principio de la libertad que podemos hablar, según Hegel, de las bases para reconstruir la historia de la especie desde un punto de vista que Kant denomina intención cosmopolita. Resulta, por lo tanto, paradójico que en uno de los parágrafos siguientes de la lección en que se encuentra la cita, esta célebre cita sobre el presunto final de la historia, aparece uno de los pocos textos en los que Hegel se refiere al futuro. En efecto, Hegel describe allí el conflicto que se produce en el seno del Parlamento inglés entre la voluntad y los intereses diversos de quienes integran la oposición y quienes forman parte del gobierno. Este es un antagonismo que podemos reconocerlo en la lectura de los diarios también, antagonismo que vuelve a renovarse para Hegel cuando los primeros ocupan el lugar de los segundos, un proceso que no habría logrado institucionalizarse en la época y genera una permanente inestabilidad. Interesante la frase que aparece a continuación de esta descripción somera del problema. Ahí dice Hegel, esta colisión, es una cita, este nudo, este problema, es en el que se encuentra la historia y tendrá que resolver en tiempos futuros. O sea, aquí claramente uno de los pocos lugares en los que Hegel habla acerca del futuro, además de sus célebres y quizá su poco feliz tratamiento sobre América en estas lecciones. Hegel señala con esto una dificultad que por un lado caracteriza la dinámica misma de la democracia, o sea, la dialéctica entre la oposición y quienes ocupan los cargos gubernamentales, el partido que está en el poder, pero que por otro lado sigue siendo un problema no resuelto en la medida en que la reconciliación entre los intereses particulares y el interés general continúa dictando la agenda de la política contemporánea. Como quiera que fuese, podrán parecernos arbitrarias sus interpretaciones hoy de acontecimientos históricos particulares, sin duda, como lo es su construcción de las grandes épocas en que divide el continuo temporal, y se nos podrán presentar hoy como poco críticas o poco fundadas o con poca base empírica. Y a esto debemos agregar sus observaciones, que sin duda aparecen desde el punto de vista contemporáneo como unilaterales, acerca de la Prusia, la Alemania de su época y de su historia, que retrospectivamente pueden resultar tanto interesantes como ampliamente discutibles. Pero no hay en Hegel una versión escatológica de la historia en general, ni menos aún de su propia época como consagración definitiva del tiempo humano. Hegel mismo concluye sus lecciones afirmando: hasta aquí, cita, ha llegado la conciencia, y estos son los principales momentos de la forma en que se ha realizado el principio de la libertad. Pues la historia universal no es otra cosa que el concepto de libertad. Vamos a retener ahora esta noción de libertad, con lo cual pasaremos al tema siguiente, porque la noción de libertad, la conciencia de la libertad, es el leitmotiv de todas estas lecciones. Es sabido que Hegel aparta de la misión de la filosofía toda forma de predicción o profecía acerca de cómo deberá ser el mundo futuro. Lo que describe es el estado de la conciencia de la época y el modo en que su historia puede ser reconstruida en la medida en que el concepto de libertad adquiere una forma particular en una situación histórica particular. Pero antes de examinar la vigencia que pueda tener un proyecto de este tipo en una época como la nuestra,
quisiera despejar el camino frente a otra interpretación muy brevemente, a la que hago alusión marginalmente aquí, que me parece igualmente errónea. Por un lado, me parece que no hay en Hegel una teoría escatológica de la historia, pero tampoco podemos asociar el proyecto hegeliano al historicismo, de acuerdo al cual toda época tiene el mismo valor, la historia no puede ser vista más que como una serie de procesos en parte azarosos, en parte independientes de la voluntad humana, aunque también hay aspectos que sin duda tienen que ver con esto. Pero, mientras que la concepción escatológica postula que la historia se hace comprensible retrospectivamente desde su final, para el historicismo, por el contrario, es el contexto histórico mismo lo que vuelve inteligible las instituciones sociales como las ideas de acuerdo a las cuales se identifican. Creo que esta es una tesis igualmente errónea si tenemos en cuenta que ya en la propia época de Hegel él lleva a cabo una controversia con la llamada Escuela Histórica del Derecho, que es el antecesor más importante, representa el historicismo posterior. Sin embargo, según un manual reciente de Friedrich Weiser, el historicismo constituiría el principio central de la revolución copernicana, según este autor, que Hegel habría iniciado. De esta manera, la historia pasaría a tener una dinámica propia, contingente, independiente de la racionalidad inmanente, y nada parece sugerir que pueda tener algo que ver con la idea de una libertad que va configurando el tiempo. Hegel ha sido en realidad un crítico del historicismo incipiente y ha dedicado una serie de parágrafos significativos de sus fundamentos de la filosofía del derecho a la refutación de las teorías de Gustav Hugo y Savigny acerca de la fundamentación de las formas políticas. Esto lo menciono simplemente de paso. Para él las condiciones históricas no explican ni legitiman nada. Son más bien ellas las que deben someterse, y esta es la tradición ilustrada, la prosecución del proyecto kantiano, frente al tribunal de la razón. Es la razón la que debe juzgar lo que pasa en la historia. Pasamos ahora entonces al otro texto que mencioné al comienzo. Se trata de uno de los capítulos finales de la obra monumental de Paul Ricoeur, Tiempo y Narración, que entre otras cosas contiene un balance y puesta al día de las principales teorías de la historia contemporánea. Es una obra que no puede pasarse por alto y que tiene por título uno de esos capítulos precisamente Renunciar a Hegel. Renunciar a Hegel. Nos enfrentamos aquí a una crítica diferente a la que mencioné antes y a la vez una toma de distancia de los supuestos de la filosofía de la historia de Hegel en forma de un comentario de los conceptos centrales de las lecciones introductorias. La perspectiva desde donde se lleva a cabo la crítica es doble. Por un lado, Ricoeur reexamina algunas nociones para mostrar su carácter unilateral e insuficiente. Por el otro, el autor señala un cambio de escenario que hace que hoy se produzca, cito, una pérdida de credibilidad, fin de la cita, en aquellas instituciones que hacían que la teoría resultara plausible. Ricoeur llama a esta situación que nos ha alejado del horizonte de Hegel un acontecimiento del pensamiento. La crítica de Ricoeur es más sutil que la de la mayoría de sus detractores. La visión de Hegel como antecesor del totalitarismo, que encontramos en autores como Popper, por ejemplo, o de una visión escatológica de la historia, como Kojev, o Fukuyama, es considerado, cito, un monumento de incomprensión y de malevolencia, fin de la cita. Lo que el autor pone en cuestión y denomina la tentación hegeliana es el proyecto mismo de una historia que tiene como axioma la racionalidad, una racionalidad que se desarrolla en etapas sucesivas y describe una epopeya de la libertad humana que tiene como protagonistas a los espíritus de los pueblos particulares y que confluyen en un espíritu único del mundo. Ricoeur pasa revista así a nociones nucleares del inventario conceptual de la filosofía de la historia de Hegel, como la astucia de la razón,
el papel de los individuos histórico-mundiales y sus pasiones, el modo en que el interés y la conciencia de los sujetos históricos es conciliado con el del espíritu, etcétera, etcétera. Las principales tesis de las lecciones. Pero lo central de su crítica puede resumirse, a mi juicio, en el rechazo de tres ideas básicas. Tres ideas que están presentes en la construcción de la historia en Hegel. En primer lugar, la presunta autotransparencia del espíritu, que al captar el sentido de su despliegue en el tiempo, supera su temporalidad en la medida en que el pasado es conservado, pero a la vez sublimado en la inteligibilidad de un presente eterno. Es decir, habría entonces una autotransparencia, una autocaptación plena del espíritu, y entonces su carácter pasado es borrado de alguna manera, es borrada la diferencia que para Riquel es esencial, un abismo que podemos trazar un puente con el pasado, pero nunca lograr esa autotransparencia que pretende la racionalidad hegeliana según Ricoeur. De esta manera se produciría la ilusión de la superación de la diferencia entre el pasado y el presente, mientras que para Ricoeur el primero siempre excede los intentos de su conceptualización posible en el horizonte contemporáneo. Este es el primer punto. En segundo lugar, nos enfrentamos al rechazo de que la idea de libertad pueda servir hoy de hilo conductor para entender el entramado de los acontecimientos históricos y que permita reconocer en ellos modos de una realización progresiva y unilineal. Vamos a volver a esto. Y por último, el autor cuestiona la idea de una totalización, a la que contrapone la finitud de la interpretación, y por lo tanto es la tesis central de la hermenéutica, o una de sus tesis centrales de la hermenéutica de Gadamer, la condicionalidad constitutiva de toda comprensión y su situación histórica. Cito: a pesar de la seducción de la idea, la astucia de la razón no es la peripeteia que englobaría todos los golpes de teatro de la historia, puesto que la efectuación de la libertad no puede ser tenida por la intriga de todas las intrigas. La salida del hegelianismo significa la renuncia a descifrar la suprema intriga. Fin de la cita. Las objeciones de Ricoeur son el resultado de sus reflexiones críticas, por un lado, pero también un síntoma de un cambio epocal de perspectiva en general y de la autocomprensión de la tarea de la filosofía en el mundo contemporáneo, que da cuenta de la distancia que nos separa de Hegel. Y tiene sentido hablar de un final de la historia, no ahora como etapa última de un proceso, sino como el fin de un género. Y con esto me refiero a la historia filosófica, tal como la entendían autores clásicos de esa tradición como Voltaire, pero sobre todo Kant y Herder. En el caso de Voltaire esto es más discutible. En efecto, la historia entendida como búsqueda de sentido y meta general de los avatares humanos se ha disuelto después de Hegel. Este proceso es el resultado de diversos factores. Ya en el positivismo, en el marxismo posteriores, no se trataba más de algo así como la conciencia de la libertad, sino de establecer las leyes de la evolución histórica de acuerdo al modelo de las ciencias naturales. En segundo lugar, como ha mostrado Reinhard Koselleck, el concepto de la historia con mayúsculas, esto lo mencioné antes, que subyacía a la concepción hegeliana, entendido como una sucesión de épocas, edades o estadios
que abarcaría a la humanidad en su conjunto, es el resultado, en realidad, de una construcción intelectual que surge recién en la segunda mitad del siglo XVIII, en la que las ideas de perfeccionamiento primero y de progreso después, como mencioné antes, desempeñaron un papel protagónico, no el objeto entonces de una disciplina, no un objeto atemporal, que es de una disciplina que pueda presuponerse sin más. Previo a esta deconstrucción de la noción de historia, que Koselleck ha llevado a cabo desde el punto de vista de la reciente historia de los conceptos, la idea de una historia mundial ya había sido depotenciada por el mismo historicismo, también he mencionado esto, y en conformidad con su modelo teórico de la instauración de la historia como disciplina con pretensión de objetividad, basada en datos empíricos, ajena presuntamente a toda instancia normativa, evolutiva. Y en tercer lugar, podemos hablar también de una crisis de su objeto, en el sentido que la historia filosófica pasó a formar parte definitiva en el siglo XX de una epistemología del saber específico, del saber histórico, del taller del historiador, es decir, una teoría de los modelos de explicación, comprensión y últimamente narrativos que presiden el discurso de los historiadores. En Hegel se encuentra, por cierto, una visión del tiempo unilineal y común a la especie, como luego en Marx, en el que diferentes pueblos y civilizaciones se van pasando la antorcha que ilumina el espíritu del mundo. Lejos esto aún de un tiempo escindido en diversas duraciones, como por ejemplo en la concepción de Brodel, en cursos paralelos o independientes. Vayamos ahora a un horizonte contemporáneo, la distancia que nos separa de Hegel. Pensar la filosofía de la historia de Hegel hoy significa revisitarla tanto después del abandono, entonces, de la historia sustantiva o especulativa, como del fracaso de la reflexión filosófica acerca de ella en clave emancipatoria, de la que probablemente las tesis de Walter Benjamin haya sido el último ejemplar, en este caso via negationis, de una especie en extinción. Los intentos posteriores de establecer una historia ecuménica han renunciado en todo caso a una teodicea que estaba presente en el diseño hegeliano. Tanto las experiencias trágicas del siglo XX como las modificaciones de la conciencia histórica contemporánea hacen que las premisas de una construcción histórica de este tipo no puedan ser hoy sostenidas de modo plausible sin una profunda modificación. Mientras que para Kant la Revolución Francesa se presentaba como un signo histórico, pero no tanto por el desarrollo de los acontecimientos mismos, sino por el cambio radical en la conciencia colectiva que esto implicaba y que hacía que este sea un proceso que no puede volverse atrás, el evento emblemático que preside hoy la reflexión histórica es la sombra de Auschwitz, un hecho que no parece haber estado previsto en el libreto del secreto plan de la naturaleza, para citar a Kant, o en la astucia de la razón de Hegel. Lo que hoy resulta inaceptable es el proyecto de una teodicea de la historia, de acuerdo al cual el mal es considerado como parte de una dialéctica en la que lo negativo es incorporado como parte de un camino de presunta redención. Como hemos visto, Hegel ha querido superar el intelectualismo de la Ilustración al mostrar el papel de las pasiones, el papel que las pasiones desempeñan, esto lo puede reconocer el lector de estas lecciones, el papel que las pasiones desempeñan en la acción de los grandes individuos históricos, de los protagonistas, pero se ha ocupado muy poco del sufrimiento de las víctimas y de la injusticia inútil. Podría decirse entonces que, por otra parte, que
que esta experiencia del mal absoluto que ahora sabemos acecha permanentemente la acción política o histórica, lo que sí se ha modificado es la conciencia pública. El escepticismo dominante frente a la búsqueda de un sentido global de los acontecimientos, así como la pérdida de confianza en el Estado político como garante, en última instancia, de los derechos individuales, no puede separarse de estas experiencias trágicas, que nos alejan del optimismo de la Ilustración o presunto optimismo en ciertos autores, habría que diferenciar, pero que tienen sus raíces entonces en la experiencia histórica misma y no, como lo concibe Ricard, en un mero acontecimiento de pensamiento que irrumpe al margen de ella. En una época de pluralismo, multiculturalismo, emancipación femenina, conciencia ecológica y justicia global, formamos parte también de una forma de conciencia diferente. Y aquí nos encontramos entonces con una de esas paradojas a que nos tiene acostumbrada la filosofía hegeliana, en el sentido que su refutación no nos permite desligarnos completamente de ella, en el sentido que, como para Hegel, la historia avanza, la historia de la filosofía avanza a través de una serie de refutaciones. Refutar el sistema hegeliano sería de alguna manera confirmarlo. Bueno, aquí nos encontramos con una de esas paradojas en el sentido que este cambio de nuestra conciencia implica que hoy tengamos una configuración de nuestras creencias que tampoco puede separarse de las experiencias históricas recientes y que nos hacen ver el mundo de otra manera, pero que sigue siendo esta conciencia la que incluso nos lleva a rechazar esta misma concepción de la historia. Y por último, entonces, podríamos decir que si de lo que se trata es de evaluar la posible vigencia de la concepción hegeliana de la historia, debemos abandonar algunos estereotipos de su recepción. Del mismo modo que renunciar a considerarla un todo coherente y acabado. Esto nos va a permitir rechazar algunos de sus aspectos, pero no necesariamente deja abandonarla en su totalidad. Más que la idea de una concatenación necesaria y racional de los acontecimientos globales, su fuerza radica en el análisis pormenorizado de ciertos fenómenos históricos, en sus agudas observaciones, del mismo modo que en la capacidad de la dialéctica de mostrar aspectos inesperados, conexiones internas entre sucesos que a primera vista se presentan como aislados. Y esto significa también aceptar que algunos capítulos están mejor logrados que otros y que algunos adolecen de una base de datos razonable para trazar a partir de ellos generalizaciones arriesgadas. Esto resulta particularmente notorio en el tratamiento que Hegel lleva a cabo de América, África y Asia. A pesar del papel central que desempeña la historia en su filosofía, Hegel apenas dedica unos parágrafos para su tratamiento en sus obras publicadas en el marco de su sistema enciclopédico. Hemos visto el papel importante, lo significativo que resulta el lugar en que lo coloca, y lo que él llama espíritu absoluto, o sea, el arte, la religión y la filosofía. Esta posición que vimos al comienzo de esta clase es significativa. Lo que Hegel trata en sus lecciones no es sólo el desarrollo de ciertas instituciones que configuran lo que él denomina la eticidad, sino principalmente de la forma que adquiere la conciencia que ha conducido a estas instituciones y cómo se va modificando a través de las experiencias históricas. Pero esta no es entendida, la conciencia, como una facultad constituida de una vez y para siempre, más que formalmente, en cuanto al aspecto particular que asume, se la puede considerar entonces como un work in progress, que se modifica y se constituye en el proceso de sus propias experiencias. Su formación, Bildung, no se detiene más que para iniciar una nueva reconfiguración.
De modo aquí que podemos hablar de un carácter abierto y provisorio de las formas que asume la conciencia, que en este sentido no se presenta como algo radicalmente diferente a lo que en la hermenéutica de Gadamer y Ricoeur aparece como condicionalidad histórica del pensamiento. El hilo conductor que subyace, y con esto termino, a la noción de historia mundial en Hegel, no es diferente en este sentido, como traté de mostrar, al de la fenomenología, en que aparecen sucesivamente una serie de figuras provisorias de la conciencia. Son formas de saber que se definen por su transitoriedad. Y lo que parece incomodar a Ricoeur con razón es la idea de un saber absoluto, en el que podría alcanzarse una transparencia plena. Pero en todo caso es dudoso si hay en Hegel una instancia definitiva que nos redima, por último, del trabajo del concepto. Puesto que el saber absoluto es una tarea, a pesar de su nombre, siempre aparece situado histórica y culturalmente, incluso en su incompletud, como la forma más alta que asume la conciencia humana, el lugar en que buscamos las respuestas últimas. La idea hegeliana de un progreso de la conciencia está muy lejos, como lo ha mostrado hace unos años Manfred Riedl, de una posterior ideología del progreso, por el cual todo lo posterior es justificado y además también se han hecho guerras en nombre de la idea de progreso y se ha avasallado a otros pueblos. Y el decurso histórico es convertido entonces en la saga del poder triunfante. Conviene que nos detengamos por último entonces en este curioso conglomerado conceptual que Hegel llama progreso en la conciencia de la libertad. Una fórmula de la que podemos sacar algunas conclusiones. Primero, la libertad para el autor no es una propiedad de la naturaleza humana, sino que tiene que ver ante todo, o individual quiero decir, sino ante todo con la conciencia que el hombre tiene de sí mismo y de sus convicciones más profundas acerca de las formas legítimas del poder que pueda haber realizadas en el mundo ético-político que le toca vivir. Este paradigma normativo no es el resultado de una reflexión individual, sino de un proceso de socialización y aprendizaje de la especie mediante el cual el sujeto se apropia de las ideas más avanzadas de su época, en cuanto al modo de organizar la vida común. Lo que Hegel postula en su noción de espíritu del mundo es la existencia de algo así como una vanguardia, y tomo esta palabra de la teoría estética, una vanguardia de la humanidad, de acuerdo a la cual en determinados pueblos y épocas se institucionalizan formas más avanzadas de organizar la vida sociopolítica, y es allí donde se dirige la mirada del mundo para orientar sus propias acciones, reflexionar sobre sus condiciones efectivas del ejercicio de la libertad. Mundo significa aquí el estado actual de la conciencia pública. Es cierto, para concluir, que como Hegel entiende la tarea de una historia desde el punto de vista filosófico es dar cuenta del pasado, pero el tomar como hilo conductor de la misma la idea de libertad reconoce en lo acontecido huellas de un zigzagueante proceso inacabado que abarca el presente y se dirige al futuro. Y en esto sigue la tesis de la Ilustración acerca de la irreversibilidad, según la cual el haber alcanzado un determinado insight, comprensión acerca del modo en que funciona el mundo, no se puede volver atrás por más que aparentemente las cosas sigan igual. A diferencia de la historia que escriben los historiadores, o de las investigaciones puramente epistemológicas, la filosofía de la historia de Hegel, al igual que la de Kant, tiene un claro carácter normativo. La historia, entonces, es descifrada o es reconstruida de acuerdo a las instituciones que hacen posible o que contribuyen a organizar la libertad humana. Y el escenario histórico contemporáneo nos enfrenta a una situación profundamente modificada en relación al horizonte histórico de la primera mitad del siglo XIX. Por un lado, el Estado ha dejado de ser la instancia suprema
en la que pueden anclarse los derechos de los individuos. Y por el otro, el fenómeno de la globalización que he mencionado nos ofrece nuevos desafíos. Y en efecto, la mundialización o globalización, que no ha sido resultado de ninguna teoría filosófica o política, sino la convergencia de múltiples factores, como el flujo internacional de capitales, la universalización de nuevas técnicas de producción y de consumo, el surgimiento de redes de comunicación e información a nivel planetario, pero también el establecimiento de organizaciones supragubernamentales, etcétera, nos ofrece cierta ambigüedad. Ambigüedad porque, como he mencionado al comienzo, el mundo se ha hecho cada vez más pequeño, el mundo está cada vez más interconectado, tanto en lo que hace al intercambio de bienes y de información y la producción de desigualdades, como a las consecuencias ecológicas que determinados procesos regionales de índole productiva o militar producen en el resto de la Tierra. Pero esto también es válido para la universalización, es decir, para la vigencia de paradigmas normativos mediante los cuales evaluamos estos acontecimientos. La globalización parece presentarse así como una extraña astucia de la razón que establece condiciones necesarias, pero no, por cierto, suficientes, que hacen plausible y hasta necesario un retorno del espíritu del mundo, de esta conciencia transformada y transformadora, porque no podemos renunciar a la idea de seguir pensando modelos de sociedad que hagan posible en un escenario político transformado espacios de acción individual y colectiva que puedan ser reconocidas como formas de realización de la libertad humana. Muchas gracias.